Finalmente, hacemos entrega del Premio Miguel Catalán a la carrera científica concedido a don Francisco José García Vidal. El jurado del Premio Miguel Catalán acordó por unanimidad conceder el premio a don Francisco José García Vidal por su contribución científica en el ámbito de la física y por su compromiso con el desarrollo de la ciencia en España, ayudando de forma decisiva a la consolidación de la nanofotónica, una de las líneas más activas de la física actual, tanto desde el punto de vista fundamental como por sus aplicaciones tecnológicas. Buenos días. Excelentísimo consejero de Educación, Ciencia y Universidades, señora rectora magnífica, demás autoridades, compañeros premiados, señoras y señores. Dar un discurso en un lugar tan emblemático y ante una audiencia tan distinguida es un desafío para una persona tímida y emotiva como yo. Por otro lado, recibir un premio individual supone para mí cabalgar contradicciones, porque siempre he considerado que la ciencia es una obra colectiva en la que los investigadores solo somos eslabones de una cadena. Dicho lo cual, para mí es un gran honor recibir el Premio Miguel Catalán a toda una trayectoria científica. Agradezco sinceramente al IFIMAC y a la Universidad Autónoma de Madrid que hayan presentado mi candidatura y al jurado que me haya considerado merecedor de esta distinción. Mi trayectoria científica comenzó en el Colegio Santa Cristina, en el barrio de Puerta del Ángel, en Madrid, en donde dos excelentes profesoras me descubrieron la belleza y el poder de las matemáticas. Con 17 años empecé mis estudios de física en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido mi casa durante los últimos 40 años y a la que estoy profundamente agradecido. Primero, por la excelente formación recibida que aquí reivindico. Luego, por su apoyo constante que ha sido clave en mi trayectoria. En mi último año de carrera tuve la suerte de conocer al profesor Fernando Flores, que fue mi director de tesis junto con Álvaro Martín Rodero. Ellos, con su ejemplo de ética y rigor intelectual, me enseñaron a hacer ciencia. Es muy simple. La única manera de aprender a hacer ciencia bien es hacerla junto a los que ya lo hacen bien. Por eso es tan importante que entre todos cuidemos aquellas instituciones en donde se hace buena ciencia. Después de mi tesis doctoral estuve en el Imperial College de Londres, donde inicié mis trabajos en plasmónica y metamateriales en el grupo liderado por el profesor Sir John Pendry. A mi vuelta a Madrid empecé a colaborar con Luis Martín Moreno. Juntos hicimos trabajos seminales en este nuevo campo de investigación. Añoro esos años. La mejor ciencia, la más creativa y disruptiva, se suele hacer cuando uno es joven. Por ello, la mejor política científica es crear oportunidades en abundancia para nuestros jóvenes más creativos. Desde hace más de 20 años lidero un grupo de investigación en donde han trabajado una treintena de jóvenes investigadores. Verlos volar tan alto y tan bien es ahora mi mayor satisfacción. Lo más emotivo al final. Mis padres, Isabel Vidal Muñoz y Antonio García Esteban, hubieran disfrutado con este honor. Ellos, junto con mis hermanos Antonio y Joaquín, fueron los primeros que me educaron con el ejemplo, en su caso de honradez, esfuerzo y, sobre todo, bondad. A mi mujer, Alicia Ricote Bucero, le debo mucho de lo que soy. Ella y mis dos maravillosos hijos
Irene y Jaime, Jaime e Irene, han hecho que todo tenga sentido. Muchas gracias.